otro ratito que conecto. Bueno, hermanos, ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Creo que fue la mañana de la historia, ¿verdad? Lo que vimos ahorita fue, fue hermoso lo que estuvimos viendo. Pues hoy va a ser parte de la historia, pero hoy vamos a estar estudiando un libro. Bueno, es la introducción a este libro y está dividido, dividí la introducción en dos partes. Este es el libro, son las epístolas del apóstol Juan. Este libro es de nuestra casa editora, nuestra casa Bautista Publicaciones, editorial Mundo Hispano. Este libro es el que estamos estudiando como uniones femeniles a nivel nacional. En mi iglesia a mí me corresponde el estudio bíblico, es por eso que me invitaron a estarles compartiendo acerca de este libro. ¿Sí? La introducción, les digo, la dividimos en dos partes. Una parte es la histórica, lo que estaba sucediendo en ese tiempo, que el apóstol Pablo estuvo escribiendo estas cartas, y el otro van a ser las cuestiones generales de cada una de las cartas, si es que me vuelven a invitar, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a darle la honra al Señor en este tiempo. Bendito Señor, en este momento estamos ante usted, Señor, dándole las gracias porque nos permite estar unidos a través de su Espíritu Santo. Señor, es quien nos une. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en diferentes partes, Señor, de esta ciudad, de otras ciudades, de otros lugares, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos va a permitir aprender un poco, Señor, de la historia y del contexto, Señor, que existió, Señor, en ese tiempo cuando el apóstol Juan, Señor, estuvo escribiendo, Señor, estas cartas. En sus manos ponemos, Señor, este estudio, y que sea de bendición para cada uno de aquellos que lo escuchen, que lo vean, Señor, así como lo ha sido para mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, me voy a poner mis lentecitos porque no alcanzo a ver muy bien, ¿sí? Estas cartas, hermanos, están escritas de una manera muy sencilla, pero con una profundidad con la que el apóstol Juan las escribió. Es el sencillo énfasis en la repetición que hace el apóstol Juan, tiene un modo de alcanzar al hombre. Las cartas juaninas son el pan de vida que nutre al creyente en cada etapa de su desarrollo. Vamos a ver un poco de historia, la situación secular que estaba pasando en ese entonces. En el año 27, después de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Roma se había extendido, era grande. Al paso del tiempo hubo un emperador que se llamó Vespasiano, y Vespasiano, este emperador, tenía dos hijos. Uno era Tito, que era su hijo mayor, y Domiciano, que era su hijo menor. Vespasiano había mandado a su hijo mayor, Tito, a someter a los judíos. Y durante esta acción, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo. Eso lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Durante el gobierno de Tito, Roma fue incendiada. El famoso Coliseo fue edificado. Todo esto trajo mucha inestabilidad en ese entonces políticamente. En este mismo año, el monte Vesubio hizo erupción y se creía que era el fin de los tiempos. Para los romanos en ese entonces, en este año 70, que fue destruida Jerusalén, después Roma fue incendiada, hubo inestabilidad económica, y aparte hizo erupción, ¿verdad? Se me fue la palabra. Bueno, entonces, Vespasiano, que fue emperador, tenía a su hijo Domiciano.
Y Domiciano, que era el hijo menor, esperó su gran oportunidad a que su hermano Tito terminara de haber sido el sucesor de su padre Vespasiano. Entonces Demasiano esperó su oportunidad y llegó a ser emperador en el año 81 después de Jesucristo. Con esto hubo una gran esperanza de paz y prosperidad. Todos esperaban que Domiciano fuera el emperador y él empezó muy bien, empezó a dominar Inglaterra, dominó algunas partes de Alemania, construyó muchos edificios en Roma, un anfiteatro con una capacidad de 40,000 personas. Y construyó también un estadio para 30,000 personas. Esto era un estadio mucho más grande del que nosotros conocemos. El que tenemos aquí en Ciudad Juárez, el Estadio Benito Juárez, tiene una capacidad para 19,703 personas. Y la que construyó Domiciano era para 30,000 personas, o sea que cabían 10,297 más personas. Ya lo quisiéramos, ¿verdad?, aquí en Juárez para nuestros juegos de nuestros equipos. Bueno, ya, sigamos la historia. Él procuraba preservar las costumbres antiguas, Domiciano, estas costumbres antiguas de los romanos. Domiciano era archiconservador, no le gustaban los cambios, no toleraba a los filósofos griegos que en ese entonces estaban influenciando muy fuertemente Roma. Su gobierno empezó muy bien, pero se echó a perder. Domiciano fue un hombre corrompido por el poder. Lo bueno que hizo fue borrado por sus excesos y por su ambición en el poder. Empezó muy bien, pero se corrompió. El poder lo corrompió y empezó a hacer cosas tremendas. Fue un hombre vano e inmoral. Tenía una relación incestuosa con su sobrina Julia. Domiciano insistía en ser adorado como un dios. Él quería que cuando se dirigieran a él, lo saludaran como si fuera un dios. Entonces, él en sus banquetes oficiales quería que lo exaltaran, como las frases de decir: tú, Domiciano, vencedor, señor de la tierra, invencible, sin igual, santo, bendito, grande, digno. Todas las cosas que solamente a Dios le corresponde que nosotros le digamos. Pues él se creía un Dios, por eso quería que le saludaran de esa parte. Por eso les digo que él se corrompió al llegar al paso del tiempo en el poder. Para aquel que no le reconocía como Dios, tenía represalias rápidas y terribles. Éfeso sintió especialmente su azote. En el año 94 después de Jesucristo, él exilió de Éfeso a Patmos a un anciano dirigente religioso. Y aquí es donde entra en escena, ya había entrado en escena antes, pero aquí es donde se hace mención al apóstol Juan, Domiciano le exilió en el año 94. Por eso es que el apóstol yace aquí en nuestra historia. El apóstol Juan, por esta causa es que es mencionado Domiciano. Por eso lo estamos mencionando, porque él fue que exilió al apóstol Juan, que fue cuando ya se puso a escribir estas epístolas, ¿sí?, de las cuales estamos mencionando o fueron mencionadas en el libro. Bien, Domitila era sobrina del emperador Domiciano. Había sido desterrada en el año 95 después de Jesucristo, o sea, un año después que exilió al apóstol Juan. Entonces, en el año 95 exilió Domiciano a Domitila y a su esposo Clemente Flavio, primo del emperador, el cual había sido asesinado. Tanto Clemente como Domitila eran cristianos,
¿sí? Ellos habían conocido del Señor Jesucristo y ellos tenían 2 hijos, pero Domiciano había adoptado a estos 2 hijos y los había hecho sus herederos. Pero pasó algo, que en el año 95, cuando desterró a sus padres, a Domitila y a su padre, estos 2 jóvenes, en el año 95 después de Jesucristo, ellos desaparecieron sin rastro, ¿sí? Tristemente desaparecieron, no se supo de ellos. Entonces, en el año 96, después de Jesucristo, el emperador romano Domiciano fue asesinado por un hombre llamado Esteban, quien era el oficial principal de Domitila. Yo no sé si Domitila le haya pedido esto, no sabemos, pero él fue asesinado por este hombre llamado Esteban. Al morir Domiciano, todos los monumentos que se habían hecho hacia él fueron quitados a su muerte. Este hombre se ganó el nombre de la bestia del infierno, sentada en su cueva y lamiendo sangre. Para el apóstol Juan, él era la bestia de lo profundo, y de esa manera hace mención en Apocalipsis 13 acerca de esta bestia de lo profundo, en Apocalipsis capítulo 13. A la muerte de Domiciano y con la desaparición de sus sobrinos, entonces para el pueblo desapareció la posibilidad de tener un emperador cristiano en Roma. Esto fue el final del primer siglo. Es un anhelo de muchos, ¿verdad? De muchos de nosotros los cristianos, de que alguien pueda llegar a estos lugares siendo cristiano. Entonces, vamos a ver ahora la situación religiosa que se daba en ese entonces cuando vivía el apóstol Juan. El mundo grecorromano en ese entonces estaba lleno de religiones. Por eso el apóstol Pablo utilizó una estatua dedicada a un dios desconocido. ¿Recuerdan? Esto fue un recurso que el apóstol Pablo utilizó para proclamar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo vemos mencionado en el libro de los Hechos. Déjenme buscarlo. Capítulo 17, versículo 22 y 23, dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, y con letras mayúsculas: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Por las dudas, ellos habían hecho este santuario. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo aprovecha para proclamar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso en este mundo grecorromano pues había muchas religiones. En cuestión de religiones de ese entonces podemos hablar de los saduceos, de los fariseos, de los cristianos, del judaísmo, del gnosticismo, que influenciaron también de una manera muy, muy fuerte. Después de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Jesucristo, ya habíamos hecho mención de esto, los judíos fueron esparcidos ampliamente. Entonces, una de las religiones que existían, eran los saduceos. Estos saduceos, su práctica religiosa era ceremoniosa y nacionalista. Ellos eran como un partido político, utilizaban la religión, pero eran como un partido político. Ellos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, ¿verdad? Contrario a lo que los cristianos enseñaban en ese entonces. Entonces ellos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Eran descendientes de Sadoc. Sadoc fue un sumo sacerdote y el nombre de Sadoc significa justicia o rectitud. Había otro grupo religioso, los fariseos.
Los fariseos, con una fe activista, surgían como la columna vertebral del judaísmo. Se caracterizaban por observar escrupulosamente los preceptos de la ley mosaica. Estaban muy apegados a la ley mosaica. Entonces creían en la inmortalidad del alma, donde las personas buenas eran premiadas y las malas iban al infierno. En general, era un grupo político religioso integrado por la comunidad judía. Ya llevamos dos, ¿sí? Saduceos y fariseos. Ahora hablemos sobre la comunidad cristiana. Surgió como una fuente de fe misionera para expandir el evangelio en todas partes del mundo. Y tenían conversos a través de todo el imperio romano, inclusive en Roma. Había enemistades a veces entre el judaísmo y el cristianismo, pero el judaísmo y el cristianismo eran dos religiones entre muchas que había en el imperio romano. Conforme el cristianismo salía de Palestina, se enfrentaba con las otras religiones del mundo. Esto era muy fuerte, por eso el apóstol Juan escribe estas cartas para dar esa fuerza a los cristianos que estaban en las otras partes y necesitaban ser fortalecidos, porque se estaban enfrentando a un mundo religioso muy fuerte, con ideas muy variantes como las que estamos mencionando. Otro de los que estaban muy fuertes en ese entonces era el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente filosófica religiosa. Ellos traían ideas de los filósofos griegos como Platón, pero también del judaísmo y del cristianismo. Traían una revoltura, ¿sí? Ellos se creían los super sabios de las cosas profundas de Dios, ¿sí? Y empezaban a filosofar y revolvían sus filosofías con la religión y confundían a las personas. Pareciera que era religioso, pero era filosófico. Entonces, para ellos, Dios era bueno. Para ellos, Dios era la luz. Para ellos, Dios era espiritual. Por tanto, hasta ahí vamos bien, pero por tanto, Dios para ellos no podía representarse en carne, la cual era un mal en sí misma. Para ellos, Jesucristo no podía ser realmente humano, ¿sí? Entonces, había contrariedad con las enseñanzas que los cristianos estaban teniendo en ese entonces. Entonces, para ellos, Cristo era Dios, pero Cristo no era hombre. Solo parecía hombre, era lo que ellos decían. El gnosticismo era considerado como una herejía en la Biblia. El gnosticismo es de importancia para el estudio del fondo de las epístolas del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan escribió estas epístolas para refutar a estos falsos maestros, para dar la seguridad de salvación que los creyentes necesitaban. Estaban siendo atacados con muchas pensamientos filosóficos, con muchas religiones que había alrededor. Entonces el apóstol Juan escribió estas epístolas no solamente para refutar a los falsos maestros, sino para dar esa seguridad de salvación. No hay mucha diferencia para nuestro tiempo, porque para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda, si vamos a ella, es quitado todo pensamiento. ¿Cuántas veces, sabes, en las universidades, en las escuelas, se llega con todo lo que nos hacen estudiar, ¿verdad? También pasé por la universidad, nos hacen estudiar
filosofías, pensamientos, que cuando la fe no está firme en Jesucristo, nuestra fe no está firme en la palabra de Dios, puede hacer dudar a ese creyente. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara, es eficaz y es cortante y llega a nuestros corazones, y debemos de agarrarnos de ahí y ser fieles, ¿verdad? A lo que la palabra dice, y no salirnos de ahí, aunque haya todo tipo de filosofías y de enseñanzas que nos estén dando en las escuelas. Entonces, vuelvo a repetir, el apóstol Juan escribió estas epístolas para refutar a estos falsos maestros y para dar seguridad de salvación a los creyentes. Fue en esta clase de mundo que las 3 cartas del apóstol Juan fueron enviadas como fósforos encendidos en una noche oscura y afligida por la que estaba pasando el cristianismo. Entonces, esta es la situación secular, histórica y religiosa de ese entonces. Vamos a ver ahora una breve biografía, y muy breve biografía, del apóstol Juan, porque eso nos llevaría pues otro estudio más profundo. Juan, el apóstol, fue uno de los primeros discípulos del Señor. Él y su hermano mayor, Jacobo, eran unos pescadores de Capernaum. Y el hermano que escribió este libro me gustó porque él agregó algo que, si yo lo hubiera leído o no lo he recordado, pero al leerlo nuevamente ahora en el libro, el hermano hace mención que ellos eran unos pescadores acomodados de Capernaum. Este es un dato, les digo, que yo desconocía, porque solo los nombramos como pescadores, ¿sí? Creyendo pues que quizás ellos no tenían un medio económico. Pero esto de que eran acomodados es que junto con su padre quizás ellos tenían posesiones, a lo mejor tenían varias barcas, las cuales utilizaban para la pesca, y ese era su negocio. Entonces, el nombre del padre del apóstol Juan era Zebedeo, y el de su madre, Salomé. El temperamento de Juan y el de su hermano les ganó a ambos el sobrenombre de Boanerges, esto es, hijos del trueno. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 17, y ahí encontramos el llamamiento de los apóstoles, y dice, déjenme leérselo de la palabra. Marcos capítulo 3 versículo 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿sí? El Señor Jesucristo les puso este apellido, Boanerges. Juan, más adelante vamos a hablar porque, sí, en cuestión del carácter que el apóstol tenía, pero cómo la manera el Señor trabajó en la vida del apóstol Juan. Juan era uno de los discípulos del círculo más íntimo de Jesús, el cual tuvo un papel importante en la iglesia primitiva. Él estuvo presente, el apóstol Juan estuvo presente con Jacobo y Pedro en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en lo más profundo del retiro de oración en el huerto de Getsemaní, antes de que el Señor Jesús fuera a dar su vida por nosotros. Estuvo en la crucifixión. A Juan se le confió el cuidado de María. En la vida de la iglesia primitiva en Jerusalén, Juan participó en la realización de hechos poderosos junto con el apóstol Pedro. El apóstol Pablo reconoció que Juan era pilar en la iglesia de Jerusalén.
En sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor. Por eso se le conoce como el apóstol del amor. El libro del Apocalipsis menciona que Juan fue desterrado a Patmos. ¿Sí? Ya lo vimos en la historia, recuerdan, en el año 94 después de Jesucristo, donde al ser el desterrado, ahí fue donde él recibió su visión para escribir el libro de Apocalipsis. Juan fue de los pocos apóstoles que murió de edad avanzada y por causas naturales. Varios de los apóstoles del Señor murieron de una manera trágica. Eso sería otro estudio al cual se podría estudiar la manera como murieron uno a uno de estos apóstoles. Bueno, hay otros datos adicionales a la biografía del apóstol Juan, dados por la historia y la tradición, ¿sí? Esto ya es cuestión histórica y de tradición, no bíblico. Y se habla de Eusebio. Eusebio, al escribir en el siglo IV, citó algunos relatos de Policarpo, Papías e Irineo. Según esas fuentes, Juan predicó y ministró en Éfeso y regresó allí después de su destierro en Patmos. Éfeso fue el lugar de su muerte y sepultura, y desde allí escribió Primera de Juan. Esto lo dice la tradición, ¿verdad? Y poco de la historia. Apolonio relata la historia de Juan resucitando a un hombre en Éfeso. Eso no viene en la Biblia, pero lo dice la historia. Hay libros apócrifos, hermanos, del Nuevo Testamento. Entre ellos, uno de estos libros se titula Los Actos o Hechos de Juan. ¿Sí? Muy probablemente escrito en el siglo II. Estos libros apócrifos pertenecen a fascinantes leyendas acerca de Jesús y del apóstol Juan. Estos libros de historia y tradición dan información adicional, pero tienen diversos grados de autenticidad. ¿Sí? Quiere decir que no podemos decir 100% son auténticos, no, ¿verdad? Tienen sus grados de autenticidad, como que sí, como que no. Entonces, bueno, esos son datos adicionales a la cuestión biográfica, de la biografía del apóstol Juan. Algo más sobre el apóstol Juan, algo muy interesante, vamos a ver. Este gran hombre de Dios, comprometido con la verdad y el mensajero del amor, pues no siempre fue así. Tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la verdad y cómo tenía que aplicarla. La descripción de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente. Por eso les decía que tendríamos que estudiar más a profundidad la biografía del apóstol Juan, por cuestión de su carácter, pensemos. Entonces, algunas de las características de este joven discípulo en los evangelios es sorprendente. En ocasiones, fue intolerante, fue violento, intransigente, ambicioso y extremista. Ay, ¿en qué se basa la hermana Xochitl para decir esto? Bueno, aparte del libro, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juan muestra estas malas cualidades varias veces y voy a hacer mención a alguna de ellas, como cuando él deseó consumir con fuego del cielo a los samaritanos. Quería que le cayera fuego del cielo, porque ellos no quisieron recibir a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén. Lo podemos encontrar en Lucas 9, 53 y 54, ¿sí? Vamos a verlo. Lucas, capítulo 9, versículos 53 y 54. Dice la palabra de Dios, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Quería que les cayera un fuego del cielo, ¿verdad? Ahí estaba su carácter, se estaba viendo el carácter, o salió a flote el carácter. Pero era en pro de la verdad que él quería que los demás conocieran, ¿verdad? No solamente, por enojón, no, sino porque él quería que ellos conocieran la verdad. Entonces, pues como desesperante, como que se desesperó y le dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Pues no. O también podemos verlo cuando envió a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas. Esto es en Mateo 20, versículos 20 al 22, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Mateo 20, versículo del 20 al 22. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea que ahí van sus hijos también, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Entonces, aquí lo que quiero hacer resaltar es que ellos iban con su mamá para buscar este lugar o esta posición privilegiada. Juan era un apasionado por la verdad, era lo que yo les decía, sí, él estaba apasionado por la verdad de Jesucristo, desde el principio, desde que el Señor le llamó y dejó las barcas, y se fue a seguir al Señor Jesús. Entonces, Juan estuvo con el maestro por 3 años. Durante ese tiempo, Cristo trabajó mucho con su carácter, ¿sí? Así como en nuestro tiempo, Cristo ha trabajado con nuestro carácter, con su carácter, con el carácter de todos los cristianos, ¿verdad? Porque llegamos imperfectos y seguimos siendo imperfectos, pero el Señor sigue moldeando a aquellos a los cuales le permiten o le permitimos que trabaje en nuestro carácter. En su caminar como discípulo de Jesucristo, Juan fue transformado de hijo del trueno, ¿sí? Como le pusieron ese apellido, en un piadoso padre de la grey, de un amoroso padre de la grey y un verdadero testigo del que es la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad, el camino y la vida. Ese es Jesucristo. Entonces, la segunda carta de Juan nos muestra del gran aprendizaje que tuvo el apóstol Juan, del cambio que tuvo al ser moldeado por el Señor. Y en la segunda carta de Juan, él se dirige a la señora elegida, diciendo: a quienes amo en verdad, ¿sí? Voy a hacer lectura en la segunda epístola. Dice la segunda epístola de Juan, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, aquí el apóstol Juan, al hacer mención en esta frase, a quienes amo en la verdad, nos hace ver que todos nosotros necesitamos ese equilibrio por parte de Jesucristo, ¿sí? Ese equilibrio de amor. Siendo ya el apóstol Juan ya anciano y sin poder moverse, el mensaje que siempre salía de sus labios era un mensaje de amor y decía repetitivamente: ámense unos a otros.
¿sí? La ubicación del autor es ya la última parte de lo que vamos a ver ahora, de esta introducción a estas epístolas. Habla sobre la perspectiva del apóstol Juan, de que él era verdaderamente cosmopolita, en parte debido a que él había realizado viajes prolongados. Éfeso fue el más importante. Fue de aquí donde dice la tradición que escribió sus cartas. Éfeso era un gran puerto marítimo. ¿Recuerdan? Al empezar, cuando yo empecé hablando sobre este estudio, hablamos sobre Éfeso. Entonces, voy a hacer un poquito mención. Éfeso era un gran puerto marítimo al extremo de varios valles ribereños. Era una ciudad orgullosa, rica y activa. Era un importante centro comercial, un importante lugar político y religioso. Era una ciudad famosa porque ahí tenían el templo a Diana, una diosa que ellos tenían, un teatro para 40,000 personas, había un estadio para las carreras, había una historia de 1000 años de existencia de esta ciudad antes de los días del Nuevo Testamento. La ciudad se convirtió en territorio romano en años atrás, en el año 190 antes de Jesucristo. Los romanos le dieron la ciudad de Éfeso al rey de Pérgamo por su ayuda militar. Ok, nos ayudaste, te entregamos a Roma y por los favores o por la ayuda que nos brindaste. Pero el último rey de Pérgamo la regresó nuevamente a los romanos en el año 133 antes de Jesucristo, ¿sí? Regresó a manos de Roma. El nombre moderno que actualmente lleva este lugar de Éfeso se llama Ayasoluk y se deriva de los términos griegos santo y teólogo. En esta antigua ciudad, en diferentes ocasiones vivieron y trabajaron tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, que entre los dos escribieron las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte introductoria de este estudio, ¿sí? De las epístolas de Juan. Si ustedes pueden comprarlo, es un libro muy interesante, un libro no está grueso y nos lleva no de una manera tan exegética, pero sí se ven los versículos principales, capítulos de estas epístolas de Juan. Entonces, hermanos, si se puede, más adelante vamos a dar la segunda parte de la introducción de estas epístolas. Ya sería ver de una manera general la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, ¿sí? No sé si nos vayamos a meter mucho Apocalipsis, pero sí a estas 3 cartas que son las que nos llevan a este estudio. Me da mucho gusto saludarles, hermanos. Extraño mucho a mis hermanos. Las muchachas ya saben que me da a veces por llorar, pero es un momento donde tenemos que estar orando mucho por nuestra ciudad, mucho por nuestro país y estar orando mucho por nuestro mundo, por lo que está pasando. El Señor les bendiga, les amo mucho. Como dijo el apóstol Juan, amémonos unos a otros. Enseguida de mí sigue la hermana Angélica Escandón, ella como misionera en la Sierra Tarahumara. Va a estar mi esposo hablando con ella. El Señor les bendiga.